¿Quién ama la Biblia aquí en Campus Bible Church? Por eso están aquí en un lunes. Oigan, pueden abrir sus Biblias a Primera de Reyes 22. Queremos hablar de por qué somos una iglesia que predica la Biblia, por qué nos reunimos y hablamos sobre la Biblia en nuestros grupos de compañerismo y por qué estamos diciendo tú debes de leer la Biblia todos los días. ¿Quién está leyendo con nosotros Reyes durante la escritura del día? Los capítulos siempre están en sus notas. Pero si tú lo has leído, ya has leído Primera de Reyes 22, y yo pensé que era un capítulo muy bueno para nosotros, para recordar de quiénes somos nosotros cuando vemos cómo Jesús ha crecido su iglesia. Y si tú no has estado leyendo la Biblia con nosotros, esto te va a traer a donde nosotros estamos. Y el problema es que tantos cristianos que van a la iglesia no conocen la Biblia. Van a la iglesia, pero no leen la Biblia. Van a la iglesia, pero en verdad no saben qué es tener una relación con Dios. De hecho, mucha gente en iglesias como esta les preguntas, ¿has leído Reyes? ¿Has leído los profetas? ¿En verdad has estudiado esta parte de la Biblia? La respuesta sería no. Vamos a ver si conocemos la Biblia aquí. El reino se divide en dos. Va a estar el norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. Y muchos cristianos no saben eso. Y en nuestro capítulo hay un rey en el reino del norte que se llama Acab. ¿Y qué sabemos sobre él? ¿Es un hombre malo o un hombre bueno? Malo, correcto. Y luego tenemos a Josafat, y él es el rey del sur. ¿Y él es bueno o malo? Es bueno. Si ustedes están tomando notas, pueden escribir Segunda de Crónicas 17:18, que habla sobre Josafat, que es el rey del reino del sur, Judá. Puedes leer sobre él en Segunda de Crónicas 17, y estos dos reyes se unen y ellos quieren tomar de regreso la ciudad de Ramot de Galaad. Él quiere tomar de regreso ese territorio. Y Acab es malo, Josafat es bueno, y se unen porque quieren regresar este territorio, y ellos deciden que van a entrar en esta batalla en Ramot Galaad. Vamos a ver el versículo 5, que dice, si ellos están preguntando, vamos a ir a la batalla, y vamos a ver lo que Josafat dice en el versículo 5, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Él dice, vamos a tener sabiduría primero. Así que Acab reúne a 400 profetas. Seguimos en el versículo 6. Dice, así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, y recuerden, Josafat es el bueno, dice, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Podemos ver la diferencia entre cómo está escrito la palabra Señor entre el versículo 6 y el versículo 7. En el 6 está en minúscula y en el 7 está en mayúscula, y cuando lo vemos, la palabra de Señor en mayúscula se refiere a Yahweh, y Josafat está diciendo, tenemos que obtener un profeta que en verdad nos dé la palabra de Yahweh. Y continuamos a decir en el versículo 8, dice, el rey de Israel contestó a Josafat y dice, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias.
Se llama Micaías, hijo de Imla. No me gusta Micaías, él siempre dice cosas malas sobre mí, eso es lo que está diciendo el rey Acab. Y miren lo que les contesta, dice, un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Y ahora mandan a uno de los funcionarios para que ellos traigan a Micaías y vean lo que dicen en el versículo 10. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban ahí delante de ellos. Imagínense esto, ellos vestidos con sus vestiduras reales en sus tronos y todos estos profetas alrededor de ellos. Y dice, uno de los profetas, hijo de Canaán, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor. ¿Quieren escuchar del Señor? Yo les voy a decir. Y dice, con estos cuernos cornearás a los amareos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Aquí está Sedequías, hijo de Canaana, diciendo, tenemos estos cuernos, les está dando todas estas noticias falsas y diciendo, vamos a tomar victoria. Y esto es tan malo como es estos días. Yo estoy seguro que si yo digo, oigan, todos, vayan conmigo al libro de Sedequías, yo me pregunto cuánta gente empezaría a voltear las páginas. El nombre de Sedequías ahora es mi libro falso favorito de la Biblia. ¿Ustedes han escuchado esa clase de chistes? ¿Cuánta gente en las calles que se llaman cristianos van a pensar que sí hay un libro que se llama Sedequías? Hay mucha gente que no conoce la Biblia, no sobre esta parte, los reyes y los profetas. Y este hijo de Kenana, ustedes han escuchado esa canción famosa, na, 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 bye, bye. Sedequías, hijo de Kenana, está allí compartiendo un mensaje falso de puedes tomar la victoria, pero en verdad, si tú escuchas a esta persona, tú vas a morir. Esta es la verdad que está aquí. Él tiene cosas visuales y te está dirigiendo directamente al infierno. Hay mucho que está sucediendo aquí en este texto. El punto número 1 es, tú necesitas escuchar de Dios. No necesitas cosas positivas o mensajes falsos. Tú necesitas escuchar lo que Dios está diciendo, la palabra de Dios. ¿Me pueden dar un amén? Tú necesitas escuchar el mensaje de Dios que te habla directamente a ti. Y hay muchos en iglesias, pastores, gente con buenas intenciones, diciendo mensajes que no son de Dios. Y si tú las escuchas, te van a dirigir a la destrucción. Tu alma va a ser destruida y vas a quedar muerto y juzgado por Dios por eternidad. Hay muchos falsos profetas diciendo que están hablando de Dios y no es cierto. Y Josafat puede ver esa diferencia. Como tú puedes saber si tú estás escuchando de Dios o si no, nos vamos a hacer 3 preguntas para saber eso. Y la primera pregunta que te tienes que hacer es, a lo mejor es positivo, pero ¿es cierto? Tenemos a alguien que nos está diciendo cosas que yo quiero escuchar. Tenemos a mucha gente que va a la iglesia, que quiere escuchar cómo puedo vivir mi mejor vida, cómo me puedo sentir mejor sobre mí mismo, cómo me puedo sentir con más alegría.
cómo es que puedo arreglar mi matrimonio o ser un padre mejor, o cómo mi salud puede estar mejor. ¿Tú quieres tu mejor vida en este momento? Aquí hay 5 pasos que puedes tomar, las cosas positivas, y esos son los mensajes que se están dando en las iglesias, y eso es lo que está sucediendo aquí en Reyes 22. Ahora, ¿qué tal si yo te dijera que Sedequías, hijo de Kenana, qué tal si yo te dijera que él estaba citando las escrituras? Vamos a ver Deuteronomio 33. Vamos a regresar a la ley de Moisés y vean conmigo Deuteronomio 33, 17. Esta es la bendición de Moisés en los hijos de Jacob, los 12 tribus de Israel. Él bendice a José, y José tiene 2 hijos, Efraín y Manasas, y eran las 2 de las tribus de Israel. Y si ven conmigo, el versículo 17 dice, José tiene la majestad de un toro joven, tiene los cuernos de un buey salvaje, corneará a las naciones lejanas hasta los extranjeros de la tierra. Esa es mi bendición para las multitudes de Efraín y los millares de Manases. Él no nomás se está inventando algo. Cuando él tiene esos cuernos, cuando él dice vamos a cornear a nuestros enemigos, él está citando la bendición de Moisés en las tribus de Efraín y Manases. Y si estás tomando notas, debes de escribir Efraín es igual a el reino norte de Israel. Esta es una de las tribus que es parte de la tierra, que es parte de la parte norte de Israel. Y ellos están, sí, estamos afuera de Samaria, somos de la tribu de Efraín, sí, vamos a cornear a nuestros enemigos. Yo recuerdo ese versículo, está en la ley. Tú te das cuenta que la gente puede usar la Biblia y darte un mensaje falso, que ellos pueden tomar cosas de la Biblia, sacarlo de contexto y usarlo para enseñarte un mensaje que es opuesto a lo que la Biblia en verdad está diciendo. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, si en verdad estamos escuchando de Dios, es, a lo mejor es un versículo, pero ¿está en contexto? Una de las cosas más peligrosas que tú vas a estudiar es solo un versículo de la Biblia. Tienes que tener mucho cuidado sobre eso. Un versículo que te memorizas o lo pones en redes sociales o lees un devocional donde te dan un versículo del día. Ten cuidado porque ese versículo puede ser como si te está diciendo algo, pero si tú lees el contexto, usa ese versículo y sabes el contexto y lo que está sucediendo en ese libro, a lo mejor vas a llegar a 2 conclusiones distintas sobre ese versículo. Tú puedes sacar un versículo de la Biblia y decir lo que tú quieras, hacer tantos mensajes de ese versículo. Y vamos a ser honestos, muchos pastores hacen eso estos días. Pastores no tienen la expectativa que la gente va a traer sus Biblias y abrir las Biblias. A veces nomás ponen un versículo en las pantallas. Y no sé si se han dado cuenta, a veces ellos usan diferentes traducciones en el mismo mensaje, porque esa traducción tiene tal palabra y es como si están escogiendo ese versículo para que ellos puedan decir, vamos a tomar victoria y ganar esta batalla, lo que ya ha sido prometido, vamos por él, pero estamos usando la escritura y la estamos cambiando. No puedes decir, sí, porque Moisés dijo, vamos a derrotar a nuestros enemigos. Eso quiere decir que vamos a ganar esta batalla en particular. Sí, vamos a usar ese versículo por este momento. ¿Cómo sabes que eso es cierto? ¿Cómo sabes que ese contexto de las bendiciones de Efraín y Manasas
que eso es lo que está diciendo. Mucha gente usa versículos y los usan de una manera mala. Lo usan para predicar su propio mensaje. ¿Cuántas veces tomamos un versículo para poder hacer nuestro punto? Vayan conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 4, y esto es lo que Pablo escribe a Timoteo, y él sabe que Timoteo no va a poder seguir el ejemplo, su ejemplo, y le está diciendo, Timoteo, tú vas a tener que seguir mis palabras, tú vas a tener que predicar la palabra. Y él advierte a Timoteo sobre un tiempo que va a llegar, y aquí en el año 2020, ese tiempo ha llegado, y vamos a ver, segunda de Timoteo 4, versículo 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Yo te puedo decir que estamos viviendo en este tiempo. La gente no quiere estudiar la Biblia, saber la verdad. No quieren escuchar lo que en verdad dice, sino que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, lo que los haga sentir bien, algo positivo para seguir en su día, por su semana, y sus oídos quieren escuchar todos estos mensajes falsos, igual como Acab tuvo esos 400 profetas diciéndole sí, 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 diciéndole lo que él quería escuchar, y prefieren escuchar ese mensaje de analogías y chistes y en vez de estudiar lo que Dios en verdad está diciendo en la Biblia. Gente prefiere ver películas, la televisión, leer una serie de libros en vez de escuchar sermones o leer la Biblia por sí mismos. Si ellos quieren ver cosas, prefieren algo que es ficción en vez de la palabra de Dios. Y él está diciendo, el tiempo viene y nosotros lo estamos viviendo. Todos nosotros tenemos que aprender. La cosa verdadera que debemos esperar cuando venimos a la iglesia no es escuchar lo que queremos escuchar, sino lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Me pueden dar un amén? Todos tenemos que entender esto. Cuando yo vengo a la iglesia, no se trata sobre mí, se trata sobre Dios, y yo quiero escuchar lo que Él tiene que decir. No quiero escuchar lo que una persona tiene que decir, yo quiero escuchar lo que Dios tiene que decir. Vean aquí cómo empieza el capítulo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, en presencia de Dios, este es Pablo diciéndole a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ninguna de esas tres palabras, corrige, reprende y anima, suenan positivas. Nadie le gusta decir, en verdad fui corregido, o oye, fuiste a la iglesia el lunes, ¿cómo estuvo? Y les puedes decir, sí, el Señor abrió la Biblia y me corrigió justo enfrente de mi cara. Tú estás aquí y tú estás diciendo, repréndeme, corrígeme. Sí, por eso estoy aquí en el estacionamiento. Vamos. Vean en el capítulo 3, por eso somos una iglesia que estudia la Biblia. Vean el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este libro aquí
te va a capacitar para hacer todo lo que tú tienes que hacer en tu vida. Si tú quieres vivir por Dios, te va a enseñar, te va a reprender, te va a corregir, te va a cambiar, te va a entrenar en rectitud. Vamos a ponerlo como la pregunta número 3 que nos tenemos que hacer, que es, a lo mejor es correcto, pero ¿te está corrigiendo? Es más que nomás la información o si es correcto. Hay más que eso. Si tú y yo cuando leemos la Biblia es para que nosotros podamos ver quién en verdad somos en nuestras almas dentro de nosotros y dice que este libro es como una espada y cuando tú escuchas a Dios hablar hacia ti, corta en una parte de ti que nadie más sabe. Es la palabra de Dios que te llega a tus pensamientos de quién en verdad eres por dentro y revela tus pecados y te enseña que no hay ninguna manera que tú puedas seguir viviendo la manera que estás viviendo y estar recto ante un Dios santo en los cielos. Este libro está aquí para reprenderte, para corregirte, para decirte, tienes que parar de ser como tú y tienes que ser nuevo en Jesucristo. Eso es el mensaje en la Biblia, que hay una vida mejor que tu vida, que hay una vida mejor que la vida que estás viviendo siendo un esclavo a tu pecado. Tenemos a gente que estaba aquí diciendo, yo iba a cometer suicidio, que yo estaba en la oscuridad, que yo era un esclavo a un pecado. ¿Y tú sabes cómo fueron salvados? Escucharon de Dios sí mismo. Nosotros estamos desesperados por la misericordia y la gracia de Dios. Y no hay ninguna manera que tú vas a ver eso de ti mismo, al menos que tú veas en el libro y Él te lo enseñe y que Él abra tus ojos y tus oídos para poder ver que yo soy un pecador y necesito ser salvo por Jesucristo. Eso es lo que este libro dice. No se trata de ti. Si tú vienes a la iglesia pensando, espero que este es un sermón bueno para mí, este libro está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién ha venido a la iglesia y escuchando sermones que nos animan, que tenemos esperanzas y gracia futura? ¿Y quién ha salido de esta iglesia y escuchando sermones donde estás quebrantado, donde te has sentido tan humilde? Estas páginas te enseñan lo bueno, lo malo, lo feo. Ahora regresen conmigo a Segunda Reyes 22. En verdad deben de tener este punto. Este punto en verdad va a resaltar. Vamos a conocer al héroe de la historia. En el versículo 13, Micaías, el héroe verdadero es Dios, pero Micaías es el mensajero que él va a traer el mensaje. Y dice, mientras tanto el mensajero que había ido a buscar a Micaías, le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Micaías, por favor, tenemos 400 profetas, nos la estamos pasando bien, estamos aquí pasándola bien. Por favor, no arruines este momento, esta fiesta. Y imagínate, cuando llega Micaías, enfrente de Samaria, y está aquí Sedequías con sus cuernos corriendo. Puedes imaginar este momento donde llega Micaías y todo está en silencio y todos lo ven y todos dicen, ¿qué va a decir este hombre? Y mira lo que él dice en versículo 14. Pero Micaías respondió,
tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. ¿Me pueden dar un amén? Él está diciendo al mensajero, oye, hermano, yo no creo que tú sabes cómo esto funciona. Micaías está diciendo, yo no decido lo que yo voy a decir. Dios dice lo que Él va a decir y lo que yo hago es decir lo que el Señor dice. Así es como funciona. Esto no se trata de mí formando mi mensaje. Esto se trata de Dios hablando a través de mí para dar su mensaje. Yo no decido positivo, negativo, lo que sea. Esto viene de Dios y yo nomás digo lo que Él dice. Pueden escribir Segunda de Timoteo 2:15 y esta es nuestra meta aquí en Campus HB. Si estoy yo, Pastor Bill, Taylor, Pastor Dan, otro pastor de otra iglesia, los que sean que vengan aquí arriba y abren la Biblia, los puedo garantizar que ellos siempre van a predicar un pasaje de las Escrituras y van a hacer lo mejor que puedan para que las Escrituras te hablen directamente a ti. Y dice en 2 de Timoteo 15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Si yo estoy haciendo mi trabajo y en verdad estás escuchando de Dios, es como si yo no estuviera aquí, no es lunes, no estamos en un estacionamiento, es como si Dios estuviera en su trono en los cielos y Él está hablando directamente a tu alma. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en la iglesia, escuchando de Dios. Ponlo como el punto número 2. No necesitas una opinión personal. La escritura habla directamente. ¿Has escuchado a alguien decir, ay, me encantaría escuchar lo que este pastor piensa sobre esto? Tú no quieres escuchar la opinión de ese pastor. Lo que tú necesitas es a alguien que vaya a la lengua original de las escrituras, que estudia eso, que ve las referencias, que dicen las mismas cosas, que usan las escrituras para interpretar la escritura y luego lo pueden presentar en una manera clara y correcta que tú puedas entender lo que Dios está diciendo en este texto y llega a un punto donde tú no sabes quién está hablando, sino que tú estás escuchando directamente de lo que Dios está diciendo. Tú necesitas sus palabras de vida eterna. Tú necesitas sus buenas noticias, algo que anime tu alma, algo que sea cierto, que te santifique, que te aparte del pecado, que te renueve tu alma, que te dé vida. Si quieres escuchar a alguien predicar la palabra de Dios, quieres amanecer y leerla, quiero escuchar de Dios. Estoy cansado de escuchar de lo que la gente dice. Y Micaías, él en verdad es un profeta de Yahweh porque él no va a decir lo que la gente está diciendo, él va a decir lo que Dios está diciendo. La meta que tenemos cuando nos reunimos como iglesia es que queremos escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y aquí está en el versículo 15 de Primera de Reyes 22, cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, dice, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir? Y Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. ¿Se pueden imaginar la sonrisa de sarcasmo que él tiene en su cara en este momento? Pueden subrayar esa palabra sarcasmo. Ah, ¿quieren que yo les diga lo que quieren escuchar? Sí, ve, toma tu victoria. Sigan los cuernos, sigan los cuernos. Y ellos saben que eso no es cierto. Ya saben que ese mensaje es falso porque Acab le contesta con
¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Y entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a su casa en paz, como ovejas sin pastor, por los montes sin un amo. ¿Quién es ese amo? ¿Quién es este pastor? Acab. ¿Qué está diciendo este mensaje? Acab, vas a morir en la batalla. Acab quiere escuchar a los 400 profetas diciéndole un mensaje falso. Él va a la batalla, se disfraza como un soldado y resulta que uno de los soldados manda una flecha al azar y esa flecha que de al azar le pega a Acab entre las uniones de su armadura y Acab muere. Eso es lo que sucede. Esta es una profecía de la muerte del rey. Y mira lo que dice Acab a Josafat. ¿No te dije? Exclamó el rey de Israel a Josafat, que no te dije que él iba a decir algo negativo. Ahora, quiero que todos se pongan de pie mientras leemos el resto de este pasaje, porque esto es la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. Todos están poniendo atención. Hay 400 profetas, los reyes, y Micaías le dice esto a los dos reyes en sus tronos. Este es el verdadero mensaje de Dios. Este es Primera de Reyes 22, versículo 19. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. Y preguntó al Señor, ¿cómo lo harás? El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas porque el Señor ha dictado tu condena. Eso es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Lo que tú y yo tenemos que entender es que toda esta historia está enfocada en la sala del trono equivocado. Parecía como Acab y Josafat eran los importantes en sus tronos, decidiendo lo que ellos iban a hacer, pero en verdad hay un trono en los cielos y el que está en ese trono, él decide lo que va a suceder aquí en la tierra. Lo que él decreta en los cielos va a suceder aquí entre nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta personal. Quiero que esto te venga como reprender o corregir. ¿Tú estás poniendo atención a las autoridades aquí en la tierra o estás escuchando al trono en los cielos? ¿Estás pasando más en la sala de prensa o en la sala del trono de Dios? ¿Tú quieres escuchar las noticias y lo que ellos dicen, lo que los expertos dicen que va a decir, o quieres escuchar lo que la escritura dice que va a decir? Podemos decir cuántas veces los expertos nos han mentido, que ellos no saben lo que va a suceder. Nadie sabe lo que va a suceder en el año 2020. Estamos en un momento difícil. Déjate digo lo que va a suceder, lo que este libro dice que va a suceder. Te lo garantizo, cada palabra ha sido cierta de este libro.
A mí me encantaría ver para todos nosotros, cada alma que está aquí, cuánto tiempo más te pasas viendo la tele o tu teléfono y no estás viendo lo que dice este libro. ¿Cuántas veces has escuchado lo que los expertos están diciendo y escuchar todas estas personas escuchando que te están mintiendo, que te están dirigiendo a la destrucción, cuando la palabra de Dios está aquí y tú no la has estudiado, no la has abierto y tú la puedes leer y saber la verdad y en vez tú estás viendo las noticias de aquí de la tierra. Vamos a ponerlo como el punto número 3. No necesitas una sala de prensa, sino la sala del trono de Dios. Hay tantos reporteros diciendo mensajes, los expertos peleándose sobre las cosas opuestas. Tú necesitas escuchar de Dios cuando Él está en el trono, qué es lo que Él dice, porque lo que Él dice en verdad sucede. Cada palabra de Dios ha sido cierta, está fuera del tiempo y el espacio, es la palabra eterna de Dios. Estamos en una iglesia en América donde la gente no ha leído la Biblia. Me pregunto cuántas personas en verdad han leído el libro de Reyes y lo han estudiado. ¿Cuántas personas han leído los profetas, los 12 profetas? Tú puedes decir que tú has pasado tiempo en esos libros, que tú has visto la palabra de Dios, tú la has estudiado y aplicado en tu vida, tú has escuchado de Dios, significa algo para ti. Tú puedes ir y leer estos libros, pero tú prefieres pasar tu tiempo viendo noticias y cosas falsas. Tenemos que parar eso. Necesitamos escuchar de Dios. ¿Me pueden dar un amén? Ahora, si nosotros fuéramos judíos y podíamos leer la Biblia, podríamos leer la Biblia en la forma que está en la forma en que los libros están para ellos, están en un orden distinto a lo que el orden que nosotros tenemos en nuestra traducción. ¿Quién ha leído el libro de los Hechos? Es un libro muy bueno, es la historia de la iglesia, Pedro y los apóstoles, Pablo en sus viajes misionarios. ¿Cuál es el libro que sigue después de Hechos? Romanos. Estamos leyendo sobre Pablo y todas estas iglesias y al final de Hechos está ahí en Roma y está predicando el evangelio y estás viendo de lo que él escribió al siguiente libro de Romanos y lo que sucedió. Ahora sucede igual aquí en Reyes. Está el reino del norte, el reino del sur, y hay todos estos profetas. Y al final de Reyes, adivina quién va a llegar. Isaías, profetizando, hablando. Así que, ¿cuál es el libro que sigue? Isaías. Tú has leído sobre los reinos, cómo cayeron, cómo los profetas vinieron a advertirlos para que ellos escuchen a Dios y no lo que los reyes aquí en la tierra estaban diciendo, sino lo que Dios estaba diciendo en su trono en los cielos. Así es como funcionó. Y yo me di cuenta que yo nunca había leído la Biblia de esa manera. Nunca he leído Reyes y he leído entonces los profetas. Así que te estoy pidiendo, lee la Biblia con nosotros. Tu alma lo necesitas. Necesitas más tiempo escuchando de Dios y menos de los hombres. Vamos a Isaías. Vamos a tener un recordatorio a lo que dicen los profetas.
Si tú piensas que esto era algo antiguo, que no necesitas saberlo, te reprendo, te animo, que esta es escritura, esto es inspirado por Dios. Esto te va a capacitar, te va a enseñar, te va a reprender, te va a corregir, te va a entrenar en rectitud. De hecho, así es como tú vas a escuchar quién es Dios en verdad. Isaías 6:1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. El rey de la tierra murió y él vio que el Señor, el rey verdadero, estaba en su trono. Y dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y esto fue como respondió Isaías. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque yo soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Isaías está viendo aquí qué tan impuro es. Él está ante Dios y ve qué tan santo Él es. Y Él ve que Él es un pecador. Él dice, todo se ha acabado para mí, estoy condenado. Y aquí está Dios diciéndole que Él mandó a Jesús para que Él pueda ser perdonado, que su Hijo murió por sus pecados para que Él pueda tener una relación con Él. Jesus Christ to atone for your sin so you could be saved, so you can know and have a relationship with God forever. Esto es lo que este libro te está diciendo. Vas a poder verlo, que todo lo que está sucediendo aquí abajo no es la historia importante y que hay un Dios en los cielos si necesitas escuchar lo que Él está diciendo. Por eso estamos aquí para predicar la Biblia, hablar sobre la Biblia y leer la Biblia, porque queremos escuchar de Dios. ¿Me pueden dar un amén? Voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Padre en los cielos, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos des un amor por tu palabra, que queremos escuchar la palabra del Señor. Dios, por favor, abre nuestros ojos para poder ver hoy que a veces lo que escuchamos es lo que queremos escuchar, algo positivo, que nos haga sentir bien, escuchar algo con lo que ya estoy de acuerdo. Dios, oro que tú cambies nuestros pensamientos y que todos aquí en Campus HP puedan decir, yo quiero escuchar del libro, quiero escuchar de Dios, no quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que el hombre quiere decir, yo quiero escuchar lo que Dios dice. Por favor, revélate. Por favor, ayúdanos a crecer, que no seamos tercos, todos, que seamos personas que necesitamos, que queremos ser hijos tuyos, hombres y mujeres tuyas, que queremos tenerte aquí en la tierra, que necesitamos que la escritura nos alimente, nos entrene, que hable directamente a nuestras almas, que me enseñe quién verdad, quién soy, que me enseñe y que me entrene, que no vea los mensajes falsos, que sepamos el evangelio, las buenas noticias. Padre, estamos aquí para alabarte. Por 6 años Jesús ha estado creciendo la iglesia, tantas almas que han sido salvas, santificadas,
Tú nos has crecido por tu palabra santa y te pedimos que podemos crecer nuestras vidas a base de tu palabra y solamente tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.